Lección 1. La emoción del campamento de verano. Estoy tan emocionada por el campamento de verano. Dormirá en una cabaña con otros niños. Suena como una experiencia fantástica. Hará muchos amigos nuevos allí. Claro, recuerdo mis días en el campamento de verano, era divertidísimo. ¿Qué actividades esperas con más ilusión? No puedo esperar a escuchar historias alrededor de la fogata y nadar en el lago. Son lo máximo. ¿Tienes alguna anécdota favorita sobre una fogata? Sí, se trataba de un fantasma que rondaba los campamentos. Oh, eso suena espeluznante y emocionante. De verdad que lo fue. Espero que disfrute de su tiempo y cree recuerdos increíbles. Lección 2. Servicios del hotel. Muchos de estos hoteles ofrecen una gama completa de servicios y entretenimiento. Suena genial. ¿De qué tipo de servicios estamos hablando? Algunos de ellos cuentan con 4.000 o 5.000 pies cuadrados de espacio de spa. ¡Guau! Impresionante. Un spa parece la manera perfecta de relajarse. Además, a menudo tienen piscinas, gimnasios y restaurantes en el lugar. ¡Qué práctico! Hace que todo sea más agradable para los invitados. Exactamente. Puedes disfrutar de unas vacaciones fantásticas sin salir del hotel. ¿Te has alojado antes en algún hotel así? Sí, y fue una experiencia increíble. Quiero volver. Lección 3. Diversión en el patio de recreo. Después de la escuela, los niños suelen jugar en el patio de recreo o jugar al béisbol. Suena muy divertido. ¿Crees que disfrutan del tiempo al aire libre? Por supuesto, el aire fresco y el ejercicio son geniales para los niños. Es importante que tengan tiempo para jugar y socializar. Sí, les ayuda a desarrollar amistades y habilidades de trabajo en equipo. ¿Alguna vez te has unido a ellos en sus juegos? Sí, es divertidísimo correr con ellos. Apuesto a que sí. Jugar te mantiene joven de corazón. Claro, me encanta ver su emoción al jugar. Lección 4. Elecciones de moda. Esos conjuntos parecen ser incómodos. Estoy de acuerdo. La moda siempre debería ser para sentirse bien, no solo para verse bien. Exactamente. Me gusta usar mis jeans, siempre son cómodos y elegantes. Los jeans son un clásico. Combinan con casi todo. Sí, además puedes vestirlos de forma elegante o informal fácilmente. ¿Cuál es tu forma favorita de estilizar tus jeans? Me encanta combinarlos con una camiseta sencilla y un blazer para un look casual. Suena genial. Me gusta usarlos con un suéter calentito. La comodidad es clave. Planifiquemos una salida de compras para comprar ropa nueva. Lección 5. Responsabilidad pública. Ningún hombre ni mujer se ha beneficiado jamás a costa del público ni de la caja pública. Ese es un punto importante. Refleja nuestras responsabilidades con la sociedad.
Por supuesto, todos deberían contribuir positivamente a la comunidad. Sí, y es crucial garantizar que los recursos públicos se utilicen sabiamente. ¿Crees que la gente entiende la importancia de este principio? Ojalá que sí. Es fundamental para mantener la confianza en las instituciones públicas. Exactamente. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Analicemos formas en las que podemos fomentar el gasto responsable en nuestra comunidad. ¡Qué buena idea! Podemos empezar a hablar de ello. Lección 6. Opciones de decoración del hogar. Al elegir la decoración, es importante buscar una que combine con la decoración de su habitación. Buen punto. Quiero que combine bien con mi estilo actual. Exactamente. Debe ser coherente y cómodo. ¿Tienes algún color o tema específico en mente? Estoy pensando en una paleta neutra con algunos toques de color. Suena genial. Me encanta cómo los tonos neutros pueden crear una atmósfera relajante. Sí, y añadir color le da vida al espacio. Vamos de compras juntos. Me encantaría ayudarte a encontrar las piezas perfectas. Te lo agradecería. Siempre es divertido decorar con un amigo. Lección 7. Resiliencia ante terremotos. Los edificios deben resistir terremotos fuertes, especialmente en Japón. Sí, eso es crucial dada la actividad sísmica de la región. A principios del siglo XXI se introdujeron muchas innovaciones. ¿De qué tipo de innovaciones estamos hablando? Los ingenieros desarrollaron nuevos materiales y diseños para mejorar la estabilidad. Impresionante. La seguridad siempre debe ser nuestra máxima prioridad. Por supuesto, es fascinante ver cómo evoluciona la tecnología en materia de seguridad. Me encantaría aprender más sobre estos avances de ingeniería. Investiguemos juntos, es un tema importante. Lección 8. Actualizaciones de noticias. Oye, ¿has estado al tanto de las noticias recientes? Sí, intento mantenerme informado. ¿Qué te llamó la atención? Recientemente, hubo un gran debate sobre las políticas medioambientales. Qué interesante. Es un tema crucial que nos afecta a todos. Por supuesto, creo que debemos actuar ya. Estoy de acuerdo. Es importante promover prácticas sostenibles. Hablemos de lo que podemos hacer para apoyar estas iniciativas. Sí, cada pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. Estoy entusiasmado por trabajar juntos para crear conciencia. Lección 9. Aventuras en el campamento. Aún no lo he decidido, pero quizá empiece por los grandes almacenes del centro. Suena bien. ¿Qué quieres comprar para el campamento de verano? Necesito algo de equipo para acampar, como un saco de dormir y tal vez algunos juegos al aire libre. Eso es imprescindible. ¿Te entusiasma dormir en una cabaña? Claro,
Tengo muchas ganas de vivirlo con mis amigos. Y allí también harás muchos amigos nuevos. Ojalá que sí. El campamento es una forma genial de conocer gente. Por supuesto, has ido a un campamento de verano antes. No, esta será mi primera vez. Estoy un poco nervioso, pero sobre todo emocionado. Lección 10. Cómo encontrar el equipaje perdido. ¿Cuánto tiempo suele tardar en encontrarse el equipaje perdido? Puede tardar hasta 24 horas, pero seguiremos buscando actualizaciones. Me alegra saberlo. No me gustaría estar sin mis cosas tanto tiempo. Lo entiendo. Es frustrante, sobre todo si llegas a una ciudad nueva. Exactamente. ¿Tienes algún consejo para viajar solo con equipaje de mano? Sí, viajar ligero puede ayudar mucho a evitar esta situación. Tendré que practicarlo. ¿Cuál es tu estrategia de empaque favorita? Me gusta hacer una lista y ceñirme a prendas versátiles. Suena inteligente. Sin duda lo intentaré la próxima vez. Lección 11. Alternativas de compra. Si no lo puedo encontrar en esta tienda, le preguntaré a alguien si sabe dónde más puedo conseguir uno. ¡Qué buena idea! A veces, el personal puede guiarte al lugar correcto. Exactamente. Además, puede que sepan de ofertas o descuentos. ¿Has revisado también las tiendas online? Todavía no lo he hecho, pero debería. Comprar en línea puede ser muy cómodo. Sí, y a menudo tiene una selección más amplia que las tiendas físicas. Estudiaré ambas opciones. Es bueno tener un plan B. Claro, avísame si necesitas ayuda para encontrar algo. Te lo agradezco. Quizás acepte tu oferta. Lección 12. Cambios en la comunicación. He notado algunos cambios en tu comunicación últimamente. Claro, ahora me siento más seguro al expresar mis pensamientos. Genial. ¿Qué crees que te ayudó a mejorar? He estado practicando hablar con más frecuencia, especialmente en entornos grupales. Eso marca una gran diferencia. La práctica es clave para ganar confianza. Sí, también intento escuchar más, lo que me ayuda a responder mejor. Esa es una gran estrategia. La buena comunicación se basa en el equilibrio. Exactamente. Ahora me siento más involucrado en las conversaciones. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestras habilidades de comunicación. Lección 13. Actividades posteriores a la cena. Después de cenar, ¿qué sueles hacer? Me encanta cocinar platos salteados. Son rápidos y deliciosos. Suena genial. A mí también me gusta cocinar, sobre todo cuando es fácil. Sí, el salteado es perfecto para aprovechar las verduras sobrantes. ¿Qué ingredientes te gusta incluir en tus salteados? Generalmente opto por pimientos morrones, zanahorias y brócoli.
Son buenas opciones. Me encanta añadir tofu para obtener proteínas. Por supuesto, es una comida muy completa. Pronto tendremos una noche de salteado juntos. Lección 14. Compra de accesorios. ¿Tienes algún accesorio en mente para combinar con el vestido? Sí, estoy pensando en unos pendientes sencillos y un bonito clutch. Suena genial. Los accesorios pueden realzar un atuendo. Exactamente. Quiero que todo encaje a la perfección. ¿Ya has pensado en tus zapatos? Estoy pensando en unos zapatos planos con estilo. La comodidad es fundamental para mí. ¡Qué buena decisión! Quieres disfrutar de tu tiempo sin molestias. Sí, recorramos algunas tiendas juntos para encontrar las piezas perfectas. Me encantaría. Comprar accesorios siempre es divertido. Lección 15. Consejos para el aprendizaje de idiomas. Deberías intentar aprender algunas frases básicas en su idioma. ¡Qué buena idea! Demuestra respeto por su cultura. ¿Algún otro Exactamente. consejo que También puede ayudar a recomendarías? romper el hielo al conocer gente nueva. Sí, ver películas o programas en ese idioma también puede ser útil. Suena divertido. Hace que el aprendizaje sea más atractivo. Además, aprenderás la pronunciación y la jerga de forma natural. Sin duda lo intentaré. Aprender entreteniéndose es genial. Planifiquemos una noche de cine con algunas películas extranjeras. Lección 16. Soñando con playas. Me encantaría visitar una playa tropical algún día. ¿Y tú? Suena genial. He oído que Hawái es precioso. Sí, he oído cosas increíbles sobre las playas de allí. Las puestas de sol y el paisaje deben ser impresionantes. De verdad que sí. Me encantaría probar el snorkel y el surf. Esas actividades suenan emocionantes. Me encantaría unirme a ustedes. Comencemos a planificar las vacaciones de nuestros sueños. Sí, podemos investigar juntos las mejores playas y actividades. ¡Qué ganas! Será una aventura inolvidable. Lección 17. Opciones de diseño de jardines. Algunas personas se sienten culpables o ignorantes de sus preferencias naturales por diseños más tradicionales para un jardín pequeño. Qué interesante. ¿Por qué crees que es así? Creo que es porque se sienten presionados a seguir las tendencias en lugar de sus instintos. Tiene sentido. Es importante crear un espacio que se sienta personal. Exactamente. Un jardín debe reflejar tu gusto y estilo. ¿Has pensado en lo que quieres para tu jardín? Me encantaría una mezcla de flores y algunos asientos acogedores. Suena genial. Hagamos una lluvia de ideas. Te lo agradecería. Me ayudará a crear el jardín de mis sueños. Lección 18. Consideraciones de seguridad. Puede ser complicado, pero es necesario para la seguridad de todos. Por supuesto. ¿A qué te refieres exactamente?
Me refiero a garantizar que se sigan todos los procedimientos al planificar eventos. Excelente punto. La seguridad siempre debe ser lo primero. Imprimiste tu lista de verificación para los preparativos del evento. Todavía no, pero lo haré. Tener una lista de verificación ayuda a mantener todo organizado. Sí, es fácil pasar por alto detalles sin uno. Repasemos la lista de verificación juntos para asegurarnos de cubrir todo. Eso suena bien, el trabajo en equipo lo hace más fácil. Lección 19. Explorando las comidas tradicionales. Me encanta probar comida tradicional de otro país mientras viajo. Sí, yo también. Hay algo especial en probar la gastronomía local. Exactamente, te da una idea de la cultura y el patrimonio. ¿Cuál es el mejor plato tradicional que has probado hasta ahora? Creo que fue la paya en España, era tan sabrosa y fresca. Suena increíble. Siempre he querido probar el auténtico ramen en Japón. Sin duda, cada tazón cuenta su propia historia. Haré una lista de platos que quiero probar en mi próximo viaje. Genial idea. Explorar la gastronomía es una de las mejores cosas de viajar. Lección 20. Desafíos en canoa. Incluso las canoas grandes no eran lo suficientemente grandes para contener un cargamento de trigo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué dificultaba tanto el transporte de mercancías? Los rápidos y las cascadas hacían que a menudo fuera difícil transportar las mercancías. Me lo imagino. La naturaleza puede ser un gran obstáculo para el transporte. Sí, se requirieron soluciones innovadoras para hacer las cosas. ¿Encontraron alguna vez formas efectivas de superar esos desafíos? Lo hicieron. Las mejoras tecnológicas facilitaron el transporte con el tiempo. ¡Qué fascinante! Los desafíos históricos a menudo conducen a grandes avances. Exactamente. Aprender sobre estas historias hace que la historia cobre vida. Lección 21. Planificación de comidas. Oye, ¿has terminado tu planificación de comidas semanales? No, todavía no. Todavía estoy pensando qué hacer. Es comprensible. A veces puede ser difícil decidir. Sí, quiero incluir opciones saludables, pero también que sea interesante. Quizás podrías probar nuevas recetas para darle más sabor a las cosas. ¡Qué buena idea! Podría buscar platos divertidos en Internet. Por supuesto, cocinar puede ser una aventura divertida. Intercambiemos recetas una vez que tenga mi plan resuelto. Me encantaría. Siempre es un placer compartir ideas de comidas. Lección 22. Cuestiones de compensación. El control es tan estricto que no hay compensación disponible. ¡Qué frustrante! ¿A qué se debe? Es para mantener la equidad y evitar el mal uso de los recursos. Lo entiendo, pero puede ser difícil para los afectados. Exactamente. ¿Podrías sugerirnos alguna alternativa que podamos considerar?
Tal vez podríamos explorar opciones de apoyo comunitario para aquellos que lo necesitan. ¡Qué gran idea! Las iniciativas comunitarias pueden marcar una gran diferencia. Sí, pensemos en maneras de ayudar juntos. Tengo muchas ganas. Trabajar juntos puede dar grandes resultados. Lección 23. Jardinería de interior. He estado pensando en crear un jardín interior en mi casa. Suena genial. ¿Qué te inspiró a empezar? Quiero traer algo de vegetación al interior y disfrutar de hierbas frescas para cocinar. Las hierbas frescas suenan geniales. ¿Qué plantas tienes en mente? Estoy pensando en albahaca, menta y quizás algunas flores pequeñas para darle color. Son excelentes opciones. ¿Sabes dónde comprar las plantas? Planeo visitar un vivero local este fin de semana. Es un plan perfecto. Vamos juntos. Me encantaría ayudarte a elegir. Te lo agradecería. Será divertido comprar plantas juntos. Lección 24. Historia del transporte. Mucha gente vive fuera de la ciudad y regresa a trabajar en coche desde la década de 1920. Qué interesante. ¿Qué crees que impulsó esta tendencia? Creo que se debió principalmente a la necesidad de viviendas más asequibles. Tiene sentido. Tener más espacio es atractivo para las familias. Sí, pero también aumentó la congestión del tráfico en la ciudad. Cierto, el transporte público podría ayudar a aliviar parte de eso. Exactamente. ¿Has visto alguna novedad en el transporte público? Escuché que están planeando ampliar las líneas del metro pronto. Eso sería genial. Es importante mejorar la accesibilidad. Lección 25. Preparación de comidas semanales. Oye, ¿ya terminaste tu planificación de comidas semanales? No, todavía no. Todavía estoy pensando qué preparar para la semana. Es totalmente comprensible. Puede ser un poco abrumador. Sí, quiero incluir opciones saludables, pero también que sea interesante. Tal vez podríamos probar algunas recetas nuevas juntos esta semana. Suena genial. Cocinar juntos siempre lo hace más divertido. Claro, compartamos algunas ideas y veamos qué nos gusta. Encantaría. Siempre es inspirador cocinar con alguien más. Pronto tendremos una noche de cocina. Lección 26. Limitaciones de las políticas. Es una lástima, pero debido al estricto control no hay ninguna compensación disponible. Qué frustrante. ¿Cuál es el motivo de esta decisión? Su objetivo es garantizar la equidad y evitar el mal uso de los recursos. Lo entiendo, pero puede ser difícil para los afectados. Exactamente. ¿Podrías sugerirme alguna alternativa que pueda ayudar? Quizás podríamos explorar iniciativas de apoyo comunitario. ¡Qué gran idea! Las iniciativas comunitarias pueden marcar la diferencia. Sí,
Pensemos en cómo podemos apoyar a quienes lo necesitan. Estoy emocionado de trabajar en esto juntos. Lección 27. Tigres majestuosos. Los tigres eran igual de grandes y fuertes con rayas amarillas y negras. Eso suena increíble. Los tigres son criaturas majestuosas. De verdad que lo son. Su fuerza y gracia son fascinantes de observar. ¿Alguna vez has visto uno en persona? Sí, vi uno en una reserva de vida silvestre y fue impresionante. Me lo imagino. Verlos de cerca debió ser increíble. De verdad que lo fue. Sentí un profundo aprecio por la naturaleza. Planifiquemos juntos una visita a un santuario de vida silvestre. Suena genial. Me encantaría ir contigo. Lección 28. Cambios en la propiedad de la tierra. Esa tierra era propiedad de unos pocos terratenientes ricos. En serio, ¿qué pasó para cambiar esa situación? Los terratenientes decidieron que podrían ganar más dinero con la tierra. Qué interesante. Lo desarrollaron para algo específico. Sí, lo convirtieron en viviendas de lujo y espacios comerciales. Wow, eso es un gran cambio respecto al uso tradicional del suelo. Exactamente. Cambió significativamente la dinámica de la comunidad. Me encantaría aprender más sobre cómo estos cambios afectan a los residentes locales. Investiguemos este tema juntos. Es importante comprender estos avances. Lección 29. Apoyo comunitario. Los hospitales y los niños enfermos a menudo dependen del apoyo de la comunidad. Sí, las preocupaciones ambientales y la difusión de subvenciones comunitarias son vitales. Es fantástico ver a las comunidades unirse por causas tan importantes. Por supuesto, cada pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. ¿Ha participado alguna vez en algún programa de extensión comunitaria? Sí, he trabajado como voluntario en hospitales locales y lo encontré muy gratificante. Suena gratificante. Me encantaría unirme a ti en algo así. Busquemos próximos eventos en los que podamos participar juntos. Estoy entusiasmado por involucrarme y ayudar. Lección 30. Preparación para el viaje. No olvides consultar también los requisitos de visa. Claro, haré una lista para organizarme. ¡Qué buena idea! Tener todo en orden hace que viajar sea menos estresante. Sí, y ayuda a evitar sorpresas de último momento. ¿Has viajado internacionalmente antes? Sí, prepararme con antelación me ayudó mucho a disfrutar de la experiencia. Me lo imagino. Planeemos nuestro próximo viaje juntos. Me encantaría. Planificarlo juntos lo hará aún más divertido. Por supuesto, tengo muchas ganas de explorar nuevos lugares contigo. Lección 31. Actividades de recreo. En la clase de inglés aprendemos mucho antes del recreo.
Sí, en el recreo, las niñas saltan o caminan por el patio. Recuerdo lo emocionante que era jugar con amigos durante el recreo. Yo también. Fue un gran descanso del estudio. ¿Tenías un juego favorito que te gustaba jugar? Sí, me encantaba jugar a la mancha. Siempre era muy divertido. El pille-pille era un clásico. También disfrutaba jugando al fútbol con mis amigos. Esos fueron los mejores tiempos. Se sentía genial estar activo y despreocupado. Recordemos nuestros días de escuela más a menudo trae buenos recuerdos. Lección 32. Respaldos de marca. Buena idea. Sus recomendaciones mejorarían significativamente nuestra imagen de marca. Por supuesto, colaborar con influencers puede llegar a un público más amplio. Sí, y también añade credibilidad a nuestros productos. ¿Has identificado a algún influencer potencial con el que asociarte? Tengo algunos en mente, se alinean bien con los valores de nuestra marca. Genial. Es importante elegir el ajuste perfecto para nuestra imagen. Sí, las alianzas auténticas suelen conectar mejor con los consumidores. Preparemos una propuesta para acercarnos a ellos con nuestras ideas. Por supuesto, me entusiasma ver cómo esto puede impulsar nuestra marca. Lección 33. Colaboración amplia. Es esencial que esto se conciba sobre la base más amplia posible. Estoy de acuerdo. Debería incluir a todas las partes para garantizar perspectivas diversas. Exactamente, un enfoque colaborativo puede conducir a mejores soluciones. ¿Has pensado quién debería participar en esta discusión? Sí, creo que deberíamos invitar a representantes de diversos sectores. ¡Qué buena idea! Diferentes puntos de vista enriquecen la conversación. Hagamos una lista de participantes potenciales a quienes contactar. Genial. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan estas conversaciones. Yo también. Juntos podemos abordar los problemas eficazmente. Lección 34. Planificación funeraria. Muchas personas planifican su propio servicio funerario antes de morir. ¡Qué buen enfoque! Puede ayudar a aliviar el estrés de sus seres queridos. Exactamente. Les permite elegir cómo quieren ser recordados. Imagino que se necesita mucho coraje para pensar en estos temas. Sí, pero también puede ser una forma reconfortante de garantizar que se cumplan sus deseos. Estoy de acuerdo. Normalmente, se intenta que el servicio se adapte a su vida. Es una hermosa manera de honrar su legado y celebrar su vida. Por supuesto, deberíamos tener conversaciones más abiertas sobre este tema. Sí, comprender estas opciones puede ayudar a las familias en momentos difíciles. Lección 35. Importancia histórica. El museo muestra la historia de la ciudad y tiene artefactos de diferentes épocas. Suena fascinante. Me encanta aprender sobre la historia local. Sí,
Nos ayuda a comprender cómo el pasado moldea nuestro presente. ¿Has visitado el museo recientemente? Sí, tenían una exposición especial sobre la fundación de la ciudad. ¡Qué interesante! Exposiciones como esa realmente dan vida a la historia. Estoy de acuerdo. Es increíble ver los artefactos de cerca. Planifiquemos una visita juntos. Me encantaría explorarlo contigo. Por supuesto, será divertido compartir nuestras opiniones sobre las exhibiciones.